Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos al Trueque el día de hoy en TLC Magazine México. Me da muchísimo gusto verlos a todos. Aquí apenas algunos se están conectando. ¿Me escucha bien? ¿Sí? Ok, súper bien. Sí. Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante, sobre todo para aquellas empresas que se dedican al comercio exterior, sanciones internacionales en el comercio exterior. Nos acompaña nuestro querido amigo Alejandro Alcalde. Alex, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido al Trueque. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Alex, pues Ya. muchas gracias otra vez por estar con nosotros. La verdad es que nos da mucho gusto alguien de la comunidad, además, que tiene toda la experiencia, nos ayuda a compartir con nosotros tus experiencias. Y bueno, ya sabes, como parte de la tradición, ¿no? Ayúdame a que nos acompañes a ver el dato peque del trueque. El dato peque del trueque del día de hoy. El día de hoy, 22 de agosto del 2022, se publica en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se dan a conocer los números de identificación comercial, por sus siglas NICO, y sus tablas de correlación. Aquí debemos de recordar que recientemente se instrumentó en nuestro país la séptima enmienda a los textos de la nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. Esta enmienda aprobada por el Consejo de Cooperación Aduanera de la Organización Mundial de Aduanas. Y en nuestra Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, recuerden ustedes que se establece que la clasificación de las mercancías va a estar integrada por la fracción arancelaria y el número de identificación comercial, el cual va a estar compuesto por 2 dígitos, los cuales se colocan en la posición posterior de la fracción arancelaria que corresponde a la que se tenga que declarar, y que van a estar ordenados de manera progresiva iniciando del 00 al 99. Aquí abajo te voy a poner una liga donde nuestro especialista Enrique Herón te da una explicación muy extensa de qué son estos NICO. Pero aquí hay una justificación o la finalidad para la implementación de este esquema. Bueno, en principio nos dicen que es contar con datos estadísticos que sean más precisos y también la consideran esta fórmula una herramienta de facilitación comercial que va a permitir separar la función de la inteligencia comercial y estadística de la función reguladora, tanto en un aspecto que es arancelario como en el de las regulaciones y restricciones no arancelarias. También debes de recordar que el cuarto transitorio del decreto por el que se expidió la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación nos establecía que la Secretaría de Economía, dentro del plazo de los 40 días naturales posteriores a la publicación de ese importante decreto, iba a publicar los números de identificación comercial, así como las tablas de correlación. Ese es parte del antecedente de esta publicación tan importante. Bueno, este decreto que se publica el día de hoy está compuesto por 3 artículos y 2 transitorios. Y el artículo primero, ¿qué nos da a conocer? Bueno, nos muestra los números de identificación comercial, los NICO, en los que se van a clasificar las mercancías en función de las fracciones arancelarias y las anotaciones de estos NICO. El artículo segundo nos presenta la correlación entre los NICO vigentes, tanto los previos como los posteriores, y resalta que la correlación es indicativa, no crea derechos, no prejuzga sobre la clasificación arancelaria aplicable a las mercancías y tampoco, escucha bien, constituye un criterio de clasificación arancelaria. Bueno, por su parte, el artículo tercero cobra relevancia al confirmar que para la correcta clasificación de las mercancías debes de considerar lo siguiente. 1. Las anotaciones de los NICO referidas en el artículo primero de este decreto. 2. Las reglas generales para la interpretación de la tarifa contenida en la fracción primera del artículo segundo de la LIGE. Y 3. Las notas nacionales del acuerdo por el que se dan a conocer las notas nacionales de esta tarifa, de esta Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, en donde nos dicen que van a ser igualmente válidas para ubicar dentro de cada fracción arancelaria el número de identificación comercial aplicable. Finalmente, en los transitorios nos establece que va a entrar en vigor paralelamente a la LIGE que fue publicada el 7 de junio pasado. Recordemos que ahí los transitorios nos llevan a esta conclusión. Y asimismo, esta publicación, la de hoy, escúchalo bien,
abroga los NICO y sus tablas de correlación publicadas en noviembre del 2020 y todas las modificaciones posteriores. Aquí el dato peque del trueque del día de hoy y te invito a que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias. Y bueno, ahora sí para darte la palabra, si me permites, Alex, leer tu semblanza, por favor. El licenciado Alejandro Alcalde es el actual director de Trade Compliance para la región de Américas en Flex Manufacturing. Es responsable de manejar el programa de cumplimiento de regulaciones de negocios para Canadá, México, Costa Rica, Brasil y con especial enfoque en aduanas de Estados Unidos, que incluye control de exportaciones, el programa ISA Trade Compliance, y con más de 20 años de experiencia en cumplimiento regulatorio internacional, impuestos, aduanas y logística, ha trabajado en empresas de manufactura como Emerson Electric, Visteon Automotive y Ford Motors, empresas de servicios de comercio exterior y asesoría como JP Morgan Chase, Vastera, ahora parte de Livingston, y empresas de logística como Ryder Systems y Vax Global Schenker, principalmente en México, Estados Unidos y Latinoamérica. Ha colaborado con algunas asociaciones de maquiladoras y exportaciones como Index, como parte de los comités de aduanas en Chihuahua, Nuevo León, Reynosa y Ciudad Juárez. Actualmente es miembro del Comité de Cumplimiento de Comercio Exterior World Compliance Association, capítulo México. También es miembro del Comité de Exportaciones y Operaciones Aduaneras en el Computer Technology Industry Association en el Valle de California de Estados Unidos, Silicon Valley. Y bueno, Alejandro es licenciado en Administración con una especialidad en Mercadotecnia del Instituto Tecnológico de Chihuahua y una especialidad en Inglés de Negocios del TEC de Monterrey. Estudió Derecho Financiero por la Universidad Autónoma de Chihuahua y Alta Dirección por la Escuela Bancaria y Comercial. Alex, pues bienvenido a Hacer un Trueque. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias a todos. Otra vez estamos aquí después de hace rato que no tenemos la oportunidad de participar, pero bueno, ha sido este año más ocupado que otros, afortunadamente, ¿no? Con mucho trabajo. Pero sí, vamos a plantearles ahora un tema bastante interesante, bastante común últimamente por el tema que ha salido de la guerra de Rusia y Ucrania y que tiene mucha relevancia en comercio exterior. Quizás nosotros en México y en Latinoamérica no hayamos estado tan expuestos, ¿no? Porque normalmente la actividad que hacemos, pues la importación tiene más tintes recaudatorios, pero cuanto más se mete uno a temas de exportación global, pues toma mucha relevancia, ¿no? Que son las sanciones internacionales al comercio exterior. Y pues bueno, algunas ideas o algunas conceptos iniciales de qué son las sanciones. Pues bueno, son acciones tomadas por algunos gobiernos contra otros países por motivos meramente políticos, ya sea de manera unilateral o multilateral, para evitar el uso de la fuerza. También se puede entender como mecanismos de solución pacífica para solucionar controversias, para evitar acciones de un estado hacia otro y para cumplir normas internacionales. Se entiende como medidas coercitivas de un estado a otro para preservar la paz, o como medidas de presión de estados organismos para aquellos que pretendan o que impliquen un daño económico hacia otro, ¿no? En pocas palabras son medidas preventivas y que evitan en todo momento llegar a un conflicto de más trascendencia. ¿Cuántos y qué tipos de sanciones hay principalmente? Bueno, hay sanciones diplomáticas que implican reducción o eliminación de relaciones diplomáticas entre dos países, entre dos estados, o cancelación de visitas gubernamentales o la expulsión de personal diplomático. Pues esto lo vemos entre dos países. De las primeras cosas que se dan cuando hay tensiones entre dos estados, dos países, es la salida de su cuerpo diplomático, ¿no? Hay las sanciones económicas, que son las que hemos visto más últimamente que se han dado, que son la prohibición, la limitación al comercio a ciertos sectores, a ciertas excepciones, que son los embargos, las sanciones.
Hay sanciones militares, que son las intervenciones o el embargo de armas. Las sanciones deportivas también las hemos visto, que son prohibiciones hacia equipos o hacia delegaciones deportivas a participar en justas internacionales. Lo que hemos visto es últimamente que el Mundial de Qatar, la selección rusa tiene prohibido participar y en la Fórmula 1 los equipos rusos o los pilotos rusos pues, tienen prohibido participar. Hay sanciones ambientales, que son medidas económicas y políticas debido a quienes incurran en temas ambientales, ¿no? Entonces son diferentes tipos de sanciones según la presión o según el entorno que exista. ¿Quiénes imponen estas sanciones? Principalmente las Naciones Unidas, pero también el gobierno de Estados Unidos o la Comisión Europea. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos? Bueno, más adelante lo vamos a ver, pero principalmente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a través de la Carta de Naciones Unidas, que es el documento de donde emana todo esto, tiene 10 lineamientos principales, donde el número 1 y lo principal es preservar la paz y la seguridad entre las naciones de conformidad a los principios de la ONU, ¿no? Y en el rubro número 6, insta a todos los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a aplicar sanciones económicas o cualquier otras medidas que limiten o que eviten el uso de la fuerza a fin de detener cualquier agresión o cualquier riesgo o cualquier amenaza a la paz. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pues tiene 5 miembros permanentes, que está China, Francia, Federación Rusa, Reino Unido, Gran Bretaña, Irlanda del Norte y Estados Unidos, y 10 miembros no permanentes, ¿no? Entonces, a través de ahí, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas son quienes en un inicio delimitaban estas sanciones para preservar la paz o para mantener cierto orden establecido. Luego de ahí vienen las sanciones que bajo un marco de derecho internacional, los gobiernos o los estados pueden de forma unilateral lanzar hacia otros estados a fin de preservar soberanías, a fin de preservar la paz hacia otros, ¿no? Los estados o sus organizaciones, para efectos de preservar el capital o la integridad, lanzan estas sanciones de manera unilateral y de manera obligatoria a toda su población. Las mandan a través de ciertas listas donde se publican nombres de países, entidades, individuos a quienes restringen de forma política, de forma económica, de forma deportiva y, como ya hemos visto, para distintas fines. El alcance principalmente es financiero, entonces para limitar las economías y el alcance a ciertos bienes, y sobre todo se da un fenómeno cuando 2 o más países, aquel país que tiene una moneda más fuerte, se ha visto que el alcance de estas sanciones pues, se hace global o se hace regional, ¿no? Otra de las cuestiones de las sanciones es que en un mundo interconectado como el que tenemos ahora, pues las sanciones se hacen de alcance global. Y prueba de esto, lo vamos a ver más adelante, regresando un poco a la historia, y es que a raíz de la creación del Fondo Monetario Internacional y después de la Gran Depresión, por ahí en los años 30, cuando se instrumenta el dólar como moneda de cambio, un poco yéndonos a la historia, se da un fenómeno que reina a través de los días. Más del 80% de las transacciones comerciales que se dan el día de hoy se hacen en dólares. Luego entonces la jurisdicción a nivel internacional que aplica para todas las transacciones comerciales, pues es la de Estados Unidos. ¿Esto en qué se traduce? En que quienes regulan o a donde se sujetan nuestras transacciones comerciales, pues tiene que ver principalmente
con el gobierno de Estados Unidos. ¿Y quiénes son quienes controlan nuestras transacciones? Pues es el gobierno de Estados Unidos y el Departamento de Comercio, ¿no? ¿Qué dimensiones tiene esto? Hemos estado escuchando pues, básicamente que si el SWIFT, que es el servicio de mensajería y de bancos, que básicamente comparte información segura sobre los bancos y sobre las transacciones seguras. Hemos visto sobre la OFAC, que es la oficina la Oficina de Control de Activos Financieros Internacionales. Y quienes nos manda esto es que todas las transacciones a nivel internacional ahora las tenemos que ver en 4 dimensiones. Una es asegurar quién es el destino final de las mercaderías o de las mercancías. Y quiere decir que todas las mercancías que se comercian a nivel internacional, tenemos que asegurar que el usuario final no pertenece, no tiene relación alguna con ninguna entidad, ninguna empresa, con ninguna organización, ningún país o es una persona sancionada. ¿Qué quiere decir esto? Que ya sea que estemos haciendo una transacción, comprando un bien o una mercancía a un proveedor en otro país, esta persona no sea de una nacionalidad que esté listado como sancionada, o que esta persona no pertenezca a una empresa o a una organización que esté sancionada, o bien que no tenga relación alguna o que no sea accionista de alguna empresa o alguna organización que esté sancionada. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? Pues hacer una revisión de a quién estamos comprándole y como comprador, a quién estamos vendiendo. Luego, otra dimensión que tenemos que revisar nosotros es cuál es el destino final de las mercancías. El destino final es dónde van a ser exportadas o reexportadas las mercancías. Y quiere decir que a dónde van a dar estas mercancías no pertenezcan igual a un país, a una organización, a una entidad, a una empresa o una persona sancionada. O que a su vez no sean reexportadas a un país, a una entidad, a una persona o una organización que esté sancionada. Otro tema principal es cuál es el uso que se da a las mercancías. Y aquí hay varios elementos, ¿no? Ya sea que la mercancía sea usada para fines específicos, o ya sea que sea reusada en un proceso productivo, que es un bien intermedio, y que pueda ser utilizada en otro producto, ¿no? Las llamadas mercancías de uso dual, que pueden ser utilizadas lo mismo en la fabricación de un taladro, pero en la fabricación de un armamento. O bien que sean químicos que puedan ser considerados precursores para la elaboración de drogas principalmente. Entonces, todo esto tenemos que verlo en un marco muy específico y muy controlado. ¿Bajo qué? Bajo regulaciones internacionales. ¿Quiénes llevan estas regulaciones internacionales? Los departamentos de cumplimiento, los departamentos de comercio exterior, los departamentos de compliance. ¿De dónde? Principalmente de los bancos. ¿Por qué? Porque los bancos son los que van a regular la compra y la venta, van a recibir el dinero y van a controlar todas esas transacciones. Hablando de un entorno internacional, pues obviamente son los que van a recibir esas órdenes de compra y van a recibir ese dinero y van a destinar ese dinero hacia otras cuentas. Vamos a suponer que yo estoy localizado en la frontera norte de México y puedo pensar que trabajo en una empresa IMEX y digo, bueno, yo trabajo en una empresa IMEX y últimamente compro una empresa taiwanesa y manufacturo mis productos y los mando a Brasil. No tengo nada que ver con Estados Unidos, no me interesa saber nada de la OFAC, no me interesa saber nada de las leyes de exportación americanas, no me interesa.
Pero si la compraventa yo la hago en dólares americanos, automáticamente, y con base a lo que ya sabemos, mi jurisdicción financiera tiene que ver con la OFAC. ¿Por qué? Porque se circunscribe a la Oficina de Control de Activos, internacionales americanos. Y además, yo tengo que registrar y tengo que revisar a quién estoy comprando y tengo que asegurarme que esa persona a quien esté comprando pues no pertenezca, no forme parte y no tenga una nacionalidad restringida o que no esté sancionada, ¿no? De igual forma, la persona que me está vendiendo a mí, pues tiene que... ¿Qué pasó con las empresas IMEX? Bueno, pues como bien sabemos, las empresas IMEX, y hablando de una IMEX, una maquila pura, no son dueñas del inventario. Normalmente tienen una empresa IMEX Mamá, que es un corporativo que está en otra parte. Esa empresa está, quien está poniendo la orden de compra, pues es una empresa internacional. Esa empresa es la que realmente es el cliente y esa empresa es la que está fungiendo como el cliente internacional. Aquí se da un doble efecto, porque es el consignatario de las mercancías, pero no es el usuario final o no es el destino final. Luego entonces le aplican las regulaciones. Y tantas vueltas vaya dando esto, se va haciendo más complicado. En el día a día, que a veces no lo vemos, ¿quiénes son quienes regulan todo esto? Los departamentos de comercio exterior. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? A los controles de exportación. ¿Quiénes son quienes ven los controles de exportación? Bueno, pues principalmente la jurisdicción de Estados Unidos. Hay tres entidades principales, que es el Departamento de Estados Unidos a través del ITAR, que es la Regulación Internacional de Tráfico de Armamento y regulaciones militares, que tiene que ver con todo el equipo, sistemas de tecnología y software especialmente diseñados para fines militares y algunos de los aeroespaciales. Aquellos quienes estén escuchándonos el día de hoy y que trabajen para alguna empresa que se dedique a la industria aeroespacial, pues van a ver que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Principalmente el área aeroespacial tiene mucha relación con ITAR, ¿no? El programa ITAR en Estados Unidos es muy restrictivo. Básicamente, los listados y la administración de estos programas nada más deben de ser, deben tener acceso ciudadanos americanos y son quienes deben de administrar estos programas. Luego está el Departamento de Comercio a través del Departamento de Administración de las Exportaciones, que tienen las listas de controles de exportación o las listas de mercancías de uso dual, que son, como ya hemos dicho, mercancías que tienen un efecto comercial, pero un potencial uso militar, ¿no? Que son mercancías que nosotros le damos un uso cotidiano, pero que bien pueden ser usadas en desarrollo de tecnología militar o en armamento. Y luego viene el Buró de Industria y Seguridad, que son quienes mayormente controlan las licencias de exportación, tienen artículos controlados y tienen las sanciones a países, o el BIS. Ellos son quienes controlan las exportaciones. ¿Por qué es relevante esto? Porque como ya lo vimos, todos los controles de exportación van enfocados hacia precisamente hacia el comercio, hacia controlar el comercio y hacia evitar que se haga actividad con entidades, países o organizaciones sancionadas. ¿Cómo se dan las reexportaciones? Bueno, un ejemplo de una reexportación típica es lo que mencionábamos ahorita, ¿no? Manufacturamos un producto en la frontera norte de México, lo enviamos inicialmente a Sudamérica, su primer destino es en Sudamérica, pero por alguna u otra razón se reenvía a un nuevo destino en Europa Central. Aquí hay varias entidades responsables. La entidad responsable número uno es quien
hace la primera exportación. Y quiere decir que su cliente principal tiene que revisar y asegurarse que no sea una entidad restringida, que no sea una entidad sancionada, que no sea un destino sancionado, que no sea una entidad restringida. Y si este a su vez reenvía, reembarca o revende, pues tiene que hacerlo consiguiente. Si en alguno de estos puntos se rompe la cadena o hay alguna sanción, y hay alguna violación, cualquiera de las autoridades americanas que están a cargo de revisar las exportaciones y el cumplimiento de estas regulaciones van a ir sobre toda la cadena y van a ir revisando cada una de las entidades que participan con ellos. Y créanme, las revisiones estas son muy intrusivas y son muy a detalle porque revisan cada una de las transacciones y cada uno de los documentos y cada una de las obligaciones de ellos. Luego entonces, a lo que se remite esto es a tener bien delimitadas las responsabilidades de quién compra, quién vende, quién entrega y dónde termina y dónde empieza la responsabilidad de cada uno de los actores. Otro elemento principal de la exportación, pues son los números de clasificación y control de las exportaciones. Así como nosotros tenemos los números de clasificación arancelaria del sistema armonizado, también hacia la exportación hay números de clasificación y control de exportaciones y hay unas listas de control de comercio. Estos se dividen en distintos números y distintos códigos de acuerdo a el tipo de material o el tipo de commodity y al tipo de industria al que pertenecen, para darles una categoría especial que es un número de control de exportación de clasificación, y luego entonces publicar unas listas y de acuerdo al destino final asignarles una control y confirmar si son sujetos a una licencia de exportación o un control específico. Todas estas revisiones se tienen que hacer para asegurarse que la exportación o a donde se esté enviando la mercadería o el producto en cuestión, pues no esté regulado, no esté sujeto a una licencia de exportación, no se vaya a incurrir en alguna violación por un destino final, porque tenga alguna licencia, alguna restricción por temas de seguridad internacional, de seguridad global o de fabricación de armamento. ¿A dónde nos lleva todo esto? A las diferentes causas de incumplimiento y violaciones, pues bueno, todo esto pues, obviamente tiene que ver con las causas de incumplimiento y violación bajo las regulaciones y restricciones de las autoridades de Estados Unidos, ¿no? Las sanciones son muy altas, son severas y son muy graves. Algunas sanciones, por mencionar, van del orden de los $20 millones por transacción o por hallazgo, ¿no? Otras multas del orden civil van de $300,000 por orden o por hallazgo. Imagínense una empresa que de forma estandarizada o de forma sostenida embarque 10, 15 órdenes diarias, ¿no? Y durante un año estén incurriendo alguna falta y los revise cualquiera de estas autoridades y les encuentre todas estas órdenes mal, bueno, pues vamos multiplicando $300,000 americanos por hallazgo, por orden, más las multas. Y además del daño reputacional y que se puede incurrir en otros graves delitos como terrorismo, conspiración o asociación delictuosa, ¿no? Y principalmente el daño reputacional y las consecuencias que esto trae. Obviamente, lo más valioso que tenemos pues, es nuestro nombre y nadie quiere aparecer en estas listas, ¿no? Como siempre, pues la pregunta aquí clave y la pregunta más interesante es
¿qué tan efectivas son estas sanciones? Las sanciones internacionales realmente sirven de algo, realmente afectan o benefician al comercio internacional. Y pues bueno, partiendo de la idea o del principio de que las sanciones nacen como un elemento para preservar el orden internacional y que son mecanismos para evitar o para delimitar ciertos órdenes y para de alguna manera poner límites hacia las organizaciones tienen de inicio tienen una razón de ser, ¿no? Pero con el tiempo lo que se ha venido dando es que por la misma velocidad y por la misma dinámica del comercio, al día de hoy es más rápido y es más eficiente, digamos, el gobierno de Estados Unidos en implementar las sanciones internacionales, ya que lo hacen a través de órdenes ejecutivas que firma el presidente, que las mismas sanciones que pudiera emitir el Consejo de Naciones Unidas, ¿no? Ya que pues tienen que sesionar, tienen que ponerse todos de acuerdo, tienen que votar y habrá quienes estén a favor y quienes estén en contra. Ni se diga pues, en el Consejo de la Unión Europea, ¿no? Ya que pues, ellos tienen que sesionar, tienen un protocolo totalmente distinto. Y esto obviamente ha derivado en que ahora las sanciones pues, son más bien de orden unilateral, ¿no? Y obviamente, si bien su alcance es financiero y su alcance es limitativo y tienen como objeto, pues, si fuera correcto usar el término, estrangular financieramente a las organizaciones que estén incurriendo en alguna actividad incorrecta, o a los estados que están incurriendo en alguna actividad que no está bien, como alguna invasión a otro estado, algún acto que dañe a otra comunidad. El fondo de esto es que al final del día, quienes acaban pagando todas estas consecuencias, pues es la población, o son los estados mismos, ¿no? No es el régimen, no son los gobiernos, ni son las organizaciones per se a quienes se les imponen estas sanciones, quienes de inicio son afectadas, ¿no? Y bueno, hasta aquí, pues es un breve resumen de lo que son las sanciones. Realmente el tema pues da para mucho, tiene muchas reflexiones. Alex, muchísimas gracias. Gracias. Nosotros, como parte de Hagamos un Trueque, además, como te dan, nos sentimos orgullosos de que formes parte de la maestría. Alex está estudiando la maestría en Comercio Exterior en Cuenca, Baja California. Muy orgullosos. Empezamos clases el 2 de septiembre por si se quieren inscribir. Entonces, la verdad es que tener un compañero como tú ha de ser muy interesante por todo lo que sabes. La verdad es que qué padre que estés como parte de la maestría. Muchísimas gracias, Alex. Y bueno, ahora sí quisiera darte un reconocimiento de parte de TLC Magazine México y Hagamos un Trueque. Otorgan el presente reconocimiento al licenciado Alejandro Alcalde por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Sanciones Internacionales en el Comercio Exterior el día 24 de agosto del 2022. Firmado por el doctor Octavio de la Torre y su servidora. Alex, muchísimas gracias, felicitaciones, qué gran tema conmigo, Enrique.